Nos disponemos en esta hora como iglesia, ¿verdad?, de Cristo en la ciudad de Lauderhill. Nosotros declaramos gracia y paz y toda clase de bendición a los que nos puedan ver a través de Facebook. Amén, amados hermanos. Amén. Toda la iglesia vamos a dar un girito ahí a la cámara para que la iglesia en Lauderhill declare un saludo y un aplauso. Amén. A los que puedan ver este mensaje, que sea de mucha edificación para su vida espiritual como hijos del Dios viviente. Amén. Amén. Así lo declaramos desde Lauderhill, en la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 tenemos nuestra lectura de hoy. Y así de esta manera queremos continuar con la palabra de Dios en cuanto a la mente renovada. Ya esta es parte de la finalización. No es que voy a terminar hoy, pero prácticamente sería esta y una última más si no termino hoy. Pero esto de hoy es muy importante que usted me le ponga atención, porque aquí está la clave de entender cómo es que nosotros como hijos de Dios necesitamos colaborar con Dios y así entender que Dios nos da la salida para tener la experiencia de un corazón sano. Diga conmigo, un corazón sano y libre. Y luego, al tener un corazón sano y libre, podemos tener una mente renovada. Diga conmigo, una mente renovada. Si un corazón está sano y está limpio y tenemos una mente renovada, entonces podemos ser iluminados por Dios. Amén, amados. Si no, es difícil o imposible. Y no es problema de Dios, es problema suyo y mío. Así es que esto de la renovación de la mente no depende de Dios, más depende de nuestra colaboración y de atender lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Amén, amados. Así es que vamos a concentrarnos y pónganmele atención a esto. Leemos del versículo 17, Efesios capítulo 4, hasta el 24. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Vaya poniéndome la atención a esto. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero comenzar con los primeros 3 versículos, del 17 al 19. Y aquí vamos a ver algunas características en cuanto a lo que es el antes y el después. Se recuerda al principio que le estaba explicando, hablando un poco, que el mensaje sería para él como el antes y el después, ¿verdad que sí? Amén. No solamente en el aspecto físico, cuando alguien busca sentirse mejor, y en este caso yo puse el ejemplo de las mujeres en cuanto, ¿verdad?, a sentirse más bonita, más rejuvenecida, y van a la práctica a buscar un cosmetólogo, como le llamen, para hacerles algunos cambios, sobre todo en el aspecto de la cara. Y entonces ponen el antes en la promoción, ¿verdad?, y el después. El antes de la cirugía plástica
y después de la cirugía plástica. Ahora, ¿marca una diferencia el antes y el después cuando es practicada la cirugía? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, hermano, claro que sí. Eso es en lo físico. Pero en lo espiritual es semejante. Ahora, ¿por qué algunas veces no queremos entender o nos cuesta entender que Dios nos ha llamado no para que sigamos participando en la conducta, en el modo de hablar y de pensar y de vivir como antes lo hacíamos antes de venir a Cristo? Porque aún todavía después de haber venido a Cristo, nos cuesta algunas veces entender de que cuando uno está en Cristo, la Biblia nos declara que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No piense que es en el aspecto físico, usted sigue teniendo el mismo cuerpo. Pero en el aspecto de la mentalidad, de hablar y de conducirse, ya no debe ser igual, aunque sea el mismo cuerpo que usted esté viendo o que tenga. Ese lo vamos a tener hasta que Cristo venga, o hasta que nos despidamos de este mundo. Espero que esté entendiendo lo que estoy tratando de hablar, ¿ok? Cuando se habla de un nuevo cambio, de una nueva criatura, se habla de una nueva mentalidad. Eso significa que usted y yo venimos de una manera, antes de confesar a Cristo, veníamos de una manera de pensar, de hablar y de actuar, y ese era el modo de vivir, el estilo de vida que teníamos nosotros sin Cristo. Eso era a la manera de nosotros. ¿De qué manera lo hacíamos? Lo hacíamos a la manera de nosotros porque había ignorancia y había dureza de corazón y nuestra mente era vanidosa. Y ahora ya no hay mente vanidosas aquí. Ya aquí estamos aprendiendo. ¿Amén? Diga conmigo, estoy aprendiendo, hermano. Estoy en ese proceso. Todavía hay alguna mezclecita por ahí, ¿verdad? De la vieja conducta. Pero hermano, está desapareciendo. Diga conmigo, está pasando. Diga conmigo, está pasando, hermano. Sobre todo los que son nuevos. Porque algunas veces que podemos tener 5 hasta 10 años y hay veces que como que nos gusta la mezcla. Pero en Cristo no puede haber mezcla. Y ahí esto se trata de una nueva mentalidad. Ahora, ¿cuál era la característica de nosotros o de las personas todavía que no tienen a Cristo, pero que antes nosotros éramos así? Miren lo que dice estos primeros 3 versículos. Porque las características del impío, o sea, del gentil, son las siguientes. Pablo está pidiendo número uno, en el versículo 17, esto pues digo, y añade una palabra, y requiero, como quien dice, está haciendo fuerza, está invitando, pero está como quien dice, tratando de forzar, de enfatizar la necesidad que hay. Por eso dice, y requiero en el Señor. No lo está pidiendo porque lo agradaban, trataba de pedirle para que lo agradaran a él como apóstol. No. Dice, esto les digo, y requiero en el Señor que ya no anden, ¿como qué? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Diga conmigo, antes era gentil. Ahora yo no soy gentil. Voltea a ver a su hermano. Diga. Antes yo era gentil. Ahora no soy gentil. Ahora dígate conmigo, ahora soy hijo o hija del Dios viviente. Voltea a ver a su hermano y diga, ya no me veas como antes. Soy nueva criatura. Hijo de Dios. Ahora, ¿a quién le está diciendo el apóstol Pablo esto? ¿A la gente no convertida o a cristianos? No. Le está diciendo a hijos, a cristianos. Pero le está diciendo, esto les digo en el Señor y les requiero que ya no anden como los otros. En otras palabras, ya no anden como antes ustedes se portaban. Antes ustedes tenían esta manera de pensar, de actuar y vivir. Ya ahora no actúen así. No anden como los demás, porque ya ustedes no son del montón. Diga conmigo, yo ya no soy del montón. Pertenezco a un nuevo nivel de vida y de cultura. ¿Cómo es que yo puedo participar de ese nuevo nivel y esa nueva cultura? Quiero aclarar algo. ¿Sabe cuál es lo que marca la diferencia entre culturas?
y culturas. ¿Y cuál es lo común en una cultura en sí? ¿Cuál es el fundamento de una cultura? Primero, una atmósfera conlleva un clima. Un clima nos lleva a una cultura. ¿Y saben en qué se centra una cultura? En el modo de pensar y de actuar o de vivir de una nación o de cierto país, de un pueblo. Tal es el pensamiento de los japoneses, así es el actuar, así es la cultura japonesa. No lo pueden medir con los latinos, totalmente diferentes. El alemán tiene su modo de pensar, tal es el modo de pensar y de actuar del alemán, así es su cultura. Tal es el cubano, así es su cultura. ¿Tiene que ver con qué entonces? Diga conmigo, con el modo de pensar, de hablar, de actuar. Ahí están los costumbres y los hábitos, buenos o malos. Es algo cultural, es algo fundamental. Ahí es el modo y estilo de vida de las personas. Diferentes, hay diferentes. Ahora, cuando dice verdad, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, quiero aclarar, la palabra gentil significa pagano o mundano. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto les digo y les requiero en el Señor, que ya no anden como los demás impíos, como los otros paganos y mundanos que hacen los que se les venga en gana todavía. Pero ustedes tienen que marcar una diferencia. Ya no deben de comportarse así como antes lo hacían. Ahora tienen a Cristo. ¿Me está entendiendo? Después sigue diciendo el versículo 18. La característica, quiero terminar de 17, dice, como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad. ¿Cuántos reconocen que antes de venir a Cristo su mente estaba lejos de los pensamientos de Dios? Si usted puede levantar, no hermano, pero si yo era religioso, yo era así, no importa. Usted puede decir que era tal y tal cosa y aparentemente a través de esa creencia y práctica de religión creía que tenía a Dios, pero en su conducta y en su modo de vivir, hermano, hay que reconocer, no habían frutos dignos de arrepentimiento y de conocimiento de verdad de la obra y de la persona de Jesús y de su enseñanza. ¿Es mentira? ¿Sí o no? Todos, de una manera u otra, culturalmente, involucrando política, economía, modo de pensar, de actuar, religión, éramos un paquete antes de venir a Cristo. Pero cuando nos introducimos en Cristo por la obra y el poder del Espíritu Santo y nacemos de nuevo al confesar a Jesús, ya las cosas tienen que comenzar a cambiar. Diga, a comenzar a cambiar. Pascual le estaba expresando, hermana Soraya, que son nuevos prácticamente, estaban expresando, estoy trabajando. Algo está sucediendo. Amén. Algo está obrando. Algo que ya no es diferente. Estoy experimentando algo que ya no es diferente. Y me siento bien. En este nuevo estilo de pensar y de lo que estoy aprendiendo, me estoy sintiendo mucho mejor cada día. Amén, amados. Entonces eso significa gentil. Por eso él dice que andan en la vanidad de su mente. Diga, vanidad de la mente. Pero cuando uno viene a Cristo, cuidado, porque puede ser que uno se acomode a una mezcla de participar de que sus pensamientos, su mente, su estilo de pensar, de expresarse, de conducirse, como que nos queremos acomodar a una mezcla de lo que traemos o de lo que éramos antes y también de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Permítame decirle una cosa, Dios no le va a admitir mezcla. Dios quiere meterse en usted y desarrollarse cada día hasta crecer dentro de usted, a modo de que usted y yo cada día expresemos en nuestra mente y en nuestro modo de hablar y de actuar, ¿a quién? A Cristo, la conducta de Cristo. Quiere decir de que ya nosotros tenemos que ir, como dicen, menguando. Y Cristo tiene que ir desarrollándose, abriéndose paso dentro de nosotros. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo y la palabra, pero en colaboración nuestra. Por eso hay que ponerle atención a estas enseñanzas y mensajes. Número uno, entonces, les digo y les requiero en el Señor que ya no anden como los otros paganos o impíos o pecadores, por como tú quieres decir, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente.
¿Usted ha visto cómo vive la gente sin Cristo? Hace castillos en el aire, ¿sí o no? Hace proyectos, tiene sueños, tiene metas, quiere grandes casas. Hay muchas cosas hay cosas malas en desear casas, carros. Bueno, no hay nada malo, hermano, en desear muchas cosas que son buenas, materialmente hablando. El problema es que la vanidad de la mente se olvida de tomar en cuenta a Dios, que es la realidad. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que, hermano, han vivido toda una vida para fabricar una casa que supuestamente va a ser el hogar de ellos? Y cuando entran a la casa, ¿verdad?, la sienten bonita, la cuidan, pelean por ella, la mantienen, etc. Y de repente viene un terremoto, viene un río y ¡prum!, desapareció. Ahí se le fue toda su vida, todo su esfuerzo mental, moral y física, todo su dinero, y quedó en la ruina. ¿Aló? Aleluya, hay poder. Pero cuando uno tiene a Cristo, puede ser de que muchos de nosotros hemos perdido ya carros, casa y algunas cosas, pero hay algo por dentro que te dice: mientras tú no te pierdas en tu alma, eres de más grande valor que cualquier cosa material en el planeta. Es más, la vida de un pecador que se arrepiente es más de gran valor, escuche bien, que las mismas estrellas que brillan en el firmamento. Amén. Significa que usted y yo valemos más que la luna, que la tierra y que el sol como alma. Amén. Pero sabe que muchas personas se fastidian en el poco proceso de tiempo que tienen en el cuerpo de esta tierra, en la vanidad de su mente, en hacer castillos en el aire. Se preocupan por ser famosos, por obtener grandes riquezas, y hay muchas cosas que son buenas. Vuelvo a repetir, no hay nada malo. El problema es que no tuvieron en cuenta a Dios en todo eso. ¿Es malo ser rico? No, tener dinero y tener material, muchas más cosas materiales no es malo, siempre y cuando se puedan administrar de verdad, correctamente, pero bajo la sabiduría y dirección de Dios. Gozarse de eso y compartirlo con los demás, ¿verdad que no? Y si así como vienen, luego desaparecen, siguen glorificando al Señor, porque la prioridad no son las cosas materiales, sino es Dios. Pero en la vanidad de la mente, la persona sin Dios, sin fe, sin esperanza, es Dios para sí mismo, y a Dios lo tira por un lado, simplemente no lo ha tomado en cuenta. ¿Cuántos antes de venir a Cristo no habíamos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida? Y hacíamos las cosas según nuestra voluntad, ¿sí o no? Hermano, yo era así, igual que usted era. Ahora las cosas cambiaron, y yo me gozo en mi nueva vida, en mi nuevo estilo de vida, porque ahora sí valoro lo que es de gran tesoro para mí. Después de Dios, mi familia, mis hijos. No tengo una casa que sea mía, pero tengo un hogar y no me falta nada. Tengo comida, tengo zapatos, tengo muchas cosas, y soy agradecido y me conformo con lo que Dios me ha dado, y lo bendigo, le alabo, le glorifico. Amén, amados. Amén. Etcétera. Porque Dios me ha enseñado y entiendo lo que es de gran valor ahora, pero mi prioridad es Cristo mismo sobre cualquier cosa. Característica 18, otra: teniendo el entendimiento entenebrecido. Note que aquí dice, ¿verdad?, teniendo el entendimiento. A la vez pasada yo explicaba que entendimiento es la facultad número uno y más principal de la mente. Con la mente es que usted recibe cierta información, la clasifica en su mente, en su cerebro, y llega a un entendimiento de ese conocimiento para llevarlo, ¿qué cosa?, a la práctica o hacer lo suyo. El entendimiento nos hace obtener conocimiento, pero para la mente del que no tiene a Dios, del gentil o del impío, su entendimiento, que es prácticamente su mente en sí, ¿está qué cosa? Entenebrecido. ¿Qué significa? No está iluminada, está en oscuridad. No le brilla la luz de Cristo, por lo cual la verdad de Dios no está en él. Hermano, ¿cuánta gente ve que usted le habla de Cristo y se ríe? Como dicen, le pegan, tienen su mente tan dura, el corazón tan endurecido y su mente tan entenebrida, que es como una bala que ¡pum!, se dispara y pega en una roca, ¡tum!, simplemente respinga, como dicen. Ahora, qué tremendo, pero ese es el estilo y la mentalidad de una persona sin Dios.
¿Cuántos antes de venir a Cristo Dios usó diferentes maneras de hablarnos y algunas veces simplemente nos respaldaban los mensajes o lo que nos decía la gente? Amén. Yo era uno de ellos, hermano. Yo rechacé varias veces a Jesús. Tú también. En otras palabras, rechacé a aquel que me hablaba de Cristo. Yo le he contado que a un compañero de colegio yo le decía, tú te convertiste en Señor, ya te arruinaste, usted sigue con tu Jesús, a mí déjame, porque mientras yo no esté seguro de que vaya a amarlo y a seguirlo y a servirle, ¿para qué me voy a entregar a él? Sin embargo, desde niño había sido tratado por Dios, pero ya me había olvidado. Se lo expresé a mi compañero y amigos de estudio. ¿Por qué? Porque andaba en la vanidad de mi mente y de mi corazón estaba endurecido. Rechazaba a Jesús. Yo lo rechazaba. Yo le he contado a usted parte de mi testimonio, que yo llegué a blasfemar contra Dios con mi padre. Hablaba de muchas cosas y se las achacaba y le echaba la culpa a Dios. Lo hacía ¿por qué? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Y por la dureza de su corazón. ¿Cómo nosotros podemos entender de que necesitamos entonces obtener la renovación de la mente? Número 1, en estos versículos dice, voy a terminar de leerle en el 18, ahora el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Ahí podemos encontrar la naturaleza de una persona que no tiene a Cristo y no tiene la capacidad de creer a Dios, ni se dispone para hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema más grave aquí? En el 18 nos dice, póngamelo otra vez, Jorito ahí. En el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque no tienen la vida de Dios. ¿Están qué cosa? Lejos. Ajenos significa que no tienen comunión, no tienen relación. Amén, hermano. No tienen conexión. Están separados. En su mente no hay luz. Entenebrecimiento, ¿qué es lo que hay? Oscuridad, tinieblas, oscuro, no brilla nada. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que no hay. Pero aquí la característica más tremenda, ¿sabe cuál es? La dureza del corazón. Hermano, ¿por qué hay entenebrecimiento y no luz en la mente de la persona no cristiana? ¿Y por qué no tiene una mente renovada? Porque hay ignorancia en ellos, pero hay algo básico, que su corazón es malo. Su corazón está enfermo. Su corazón está endurecido como una piedra. ¿Cuántos antes fueron así? ¿Cuántos antes fueron así? Amén. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Hasta el día en que usted vino a Cristo, si usted lo aceptó a los 14, a los 20, si usted lo aceptó a los 30, a los 40, a los 70, a los 80, hasta ese momento su corazón estaba endurecido. Amén, amados. ¿Qué es lo primero entonces que hay que arreglar para poder obtener la renovación de nuestra mente? Diga conmigo, hay que dejar de tratar con el corazón. Porque aquí la característica de una persona que no tiene a Cristo es que primeramente su entendimiento está nulo. La luz de Dios no brilla en él. No es que Dios no quiera obrar en él, es que no hay lugar. El Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde viene a morar? ¿A dónde viene a morar? En el espíritu de un ser humano. Pero como esa persona es mundana, su mente está entenebrecida, el Espíritu de Dios no haya lugar en esa persona, su espíritu está nulo. Por lo cual el conocimiento, la verdad de Dios, la experiencia de Dios, espiritualmente hablando, no puede venir conscientemente a él. ¿Sabe por qué? Porque su mente no da lugar. Pero no es tanto el problema en la mente, es que el corazón de él está lleno de ignorancia y está endurecido, tiene problemas. ¿Aló? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Qué entonces qué es lo que hay que primero que arreglar? ¿La mente o el corazón? El corazón. Diga conmigo, antes de la función de la mente o del problema de la mente, esté bien o esté enferma, el problema está en el corazón. Hermano, qué bueno es que cuando cedemos el terreno del corazón, no de la mente. ¿Con qué se cree? ¿Con la mente o con el corazón? ¿Qué es lo que Dios pide directamente, la mente o el corazón? Corazón.
¿A qué es lo que Dios pide que nos arrepintamos? ¿En dónde? En el corazón. Con la boca se confiesa a Jesús como Salvador, pero con el corazón se cree. ¿Sabe que el gentil, la persona pagana, no está dispuesto a creer? Entonces el problema es que el endurecimiento del corazón trae otras cosas terribles. Y en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mi hermano, la parte más baja en la trayectoria de la caída, en la mala conducta de un individuo sin Dios, ¿sabe cuál es la característica de esa parte más baja a la cual un ser humano puede caer? ¿Sabe cuál es? Es la participación de una vida inmoral. ¿Sabe que hay muchas personas que no tienen a Cristo? Quizás espiritualmente no tienen esa revelación de Dios todavía, pero en su conciencia, su mente como que tiene un hilito de luz todavía que los hace ser conscientes del aspecto moral. Y todavía como que disciernen un poquito entre lo bueno y lo malo de lo que es moral e inmoral, y lo rechazan, ¿sí o no? Algunos todavía, quizás sin Cristo, dicen, la fornicación y el adulterio es malo. Algunos dicen, si yo agarro esta cosa y no es mía, hay algo que me dice que lo estoy robando. No tengo necesidad de leer un mandamiento que me diga, hey, y que salga ahí letras, estás robando, para entonces entender y soltarla. No. La agarro, pero hay algo por dentro que me está diciendo todavía que no debo de agarrarla, porque no es mía. Eso significa robo. Hay sensibilidad todavía, aunque sea moral y emocionalmente, aunque espiritualmente esté muerto. Pero hermano, cuando la vanidad de la mente, escúcheme, cuando la mente está entenebrecida y cuando el corazón está endurecido, se hacen cosas terriblemente malas porque se ha perdido toda sensibilidad. Y aquello que es perverso y es mundano y es malo de verdad, la gente lo está agarrando como bueno. Hoy estamos teniendo una sociedad que el espíritu de corrupción y de inmundicia y de impureza, hermano, está terrible en el diario vivir de la gente. Últimamente estoy escuchando que las mismas radios y medios de comunicación cristianas le están tomando en énfasis, tomando en cuenta y tratando de ver cómo anunciar y declarar ya los cuatro vientos que estos temas antes, a través de la radio o de la televisión, los predicadores o enseñadores del evangelio no lo tocaban mucho, pero ahora lo están haciendo libremente. ¿Y sabe qué? Están hablando de las impurezas que se practican, y no estamos hablando del mundano, estamos hablando dentro del cristianismo. Pornografía, homosexualismo, lesbianismo. ¿Sabe cuánta gente en Cristo está metida en la pornografía? Porque le dio lugar de una u otra manera en su mente y en su corazón, y ahora está adicto y atado y está destruyendo su propia vida y está destruyendo su hogar. Porque aquí en esto no solamente están involucrados jovencitos, niños, sino personas aún casadas. Y esto es peligroso, porque la parte más baja a la cual un ser humano puede llegar para llegar a la destrucción y ser juzgado por Dios es el aspecto inmoral. ¿Aló? Amén. Todavía hay veces que hay gente que yo conozco que aún sin Cristo, sin confesar a Jesús, aún como religioso, ellos reconocen que la fornicación o el adulterio es malo, el robar es malo, etcétera, etcétera. No digamos si la práctica más corrupta del aspecto de la desviación sexual con respecto al lesbianismo y al homosexualismo ha existido desde que el hombre cayó. Estas prácticas han existido, pero los días que nos han acontecido y que nos importan a nosotros son totalmente malos y peligrosos y muy perversos en esta área inmoral. El hombre está en plena decadencia, a donde su temor, hermano, lo está perdiendo porque no hay ninguna sensibilidad espiritual ni moral.
Me admiro cada día lo que hace la gente, hermano. Y los gobiernos y la ley de los gobiernos apoyándolos. Cuando yo veo, hermano, escúcheme, no son dos jovencitas. Cuando yo veo dos personas ya adultas y hasta ancianas, que son mujer y mujer, y dos hombres con barba y todo, hermano, besándose con aquella barba y todo, uno hombre con hombre y mujer con mujer, ¿qué es lo que me pongo a pensar? Me da asco. ¿Sabe por qué me da asco? Porque dentro de mí hay una naturaleza avivada, llena de pureza y de santidad, que me hace sentir odio contra eso. Amén. Si no tuviera Cristo, yo simplemente dijera, eso es normal, eso es bueno, tiene derecho, porque ahora están pidiendo derechos y los gobiernos están apoyando. No hay discernimiento, no hay sensibilidad, ni siquiera moral. Hace poco el periodista Jorge Ramos, en el Vaticano, estaba entrevistando a diferentes personas, desde cardenales, teólogos, etcétera, y entrevistó a dos, a uno homosexual que representa a la comunidad gay y a una mujer lesbiana. ¿Sabe lo que dice el gay con respecto a lo que la Iglesia Católica supuestamente ahora en el nuevo Papa tiene una gran responsabilidad acerca de los papas padres pedófilos y de tantas cosas terribles que están sucediendo con niños y con mujeres y con todo? Entonces este hombre que representa sus propios derechos y de la comunidad gay dice que a él no le importa, ¿verdad? La responsabilidad de la Iglesia, a él no le interesa eso, porque dice que él ha conocido una cosa y solo sabe una cosa, que el que manda en su vida, dice, es aquel, no. Y lo dice con una convicción. Cuidado, porque la Biblia dice en Romanos que aquellos que rechazan a Dios y que cambian la verdad por la mentira, la injusticia por la justicia de Dios, déjeme decir, Dios va a permitir que en su mente no renovada hagan cosas totalmente desagradables y que se lleguen hasta el final para ser destruidos y condenados al final, porque no quisieron tomar en cuenta el temor de Dios. ¿Aló? Amén. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Amén. Esto es serio. El problema no es tanto el que no tiene a Cristo, el problema es que dentro del cristianismo, hermano, están sucediendo estas cosas terribles. Con mi esposa nosotros ministramos a familias y nos sentamos para darle el consejo de Dios a personas que nos buscan como matrimonio porque están teniendo problemas. Y una de las cosas, hermanos, que hay, y nos damos cuenta, que la pornografía, ¿qué es lo que dice aquí con esta gente? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad espiritual y moral, se entregaron a la lascivia. Lascivia significa pensamientos descontrolados de deseos sexuales terribles, que solamente se practica en un corazón que está corrompido y está malo y no es recto delante de Dios. Y la lascivia tiene que ver con la inmoralidad, con la desviación sexual. ¿Es malo el sexo? No, si se recibe y si se practica en el marco que Dios lo puso en el matrimonio, entre un varón y una hembra, no entre una pareja como dicen, ¿verdad? Ay, no, es que yo tengo mi pareja. Mentira del diablo. La palabra pareja solamente encaja entre dos géneros diferentes, entre un varón y una hembra, o en otras palabras más sencillas, como dice el campesino en Honduras, como las mancuernas. Algunas veces iban, usted no me puede vender este cerdito. No, yo te lo vendo, pero si me compras la mancuerna. La mancuerna significa, si me compras el macho y la hembra. Eso es una mancuerna. Eso es lo que se llama pareja. Eso es lo que hace pareja. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no hacen pareja. Simplemente son dos individuos. Y no tienen nada que ver con el sexo. Y si lo hacen, están fuera de naturaleza, fuera del orden de Dios, espiritual y moral. Han perdido toda sensibilidad. Tienen problemas en su corazón antes que la mente. Si su mente está podrida, su mente está corrompida también. ¿Aló? Iglesia de Dios, hay que despertar. Porque algunas veces entre nosotros nos hace falta sensibilidad. Ponerle atención a la declaración de la palabra y a la obra que Dios ya comenzó en tu vida. Cada día Dios te llama para que participe de su naturaleza santa y pura, porque
Dios es santo. Amén. Amén. Levante su mano si está entendiendo estas cosas. Dios quiere que nos despertemos. ¿Cómo vamos a lograr la renovación de nuestra mente? ¿Con un corazón endurecido? No. Si el corazón está endurecido, sin lugar a duda, la mente está endurecida y el entendimiento está entenebrecido. No espere que sea iluminado por Dios. Aquí usted y yo tenemos que poner nuestra parte. El problema es que aún como hijos de Dios no podemos descuidarnos. Oramos para que la gente cristiana se mantenga firme en el temor de Dios y en la santidad de Dios según el llamado que Dios nos da y la declaración de su santa palabra. Ahí es donde encontramos lo que Dios quiere y lo que a Él le agrada y lo que Él ha prometido y quiere llevar a cabo, y lo va a hacer siempre y cuando encuentre el lugar donde en nuestro corazón. Y luego ese corazón tratado e iluminado con Dios, automáticamente va a haber una mente nueva, renovada, que va a permitir la luz del Espíritu Santo a través de la conciencia, parte del Espíritu suyo nuevo y renovado. Levante su mano, ¿está entendiendo estas cosas? Y eso es una realidad. Aquí no es de andarle buscando argumentos. Esa es una realidad que la gente está viviendo por dentro y por fuera. Usted no viene porque quiere, usted no se arrepiente, ni yo me arrepiento y reconozco a Cristo porque me falta conocimiento. Si yo quiero encontrarlo y conocer a Dios como intelecto y en mi propia fuerza y naturaleza para convencerme de su existencia y arrepentirme, es la falla más grande. Pero gracias a Dios que hay algo por dentro, un vacío que está dentro de mí que no sacia ni mi espíritu ni mi alma y no me hace sentir bien, sino que de una u otra manera tengo que reconocer que la palabra de Dios, el Santo Evangelio, me cruza esa verdad y me encierra y me dice: allá hay una mentira, allá hay una esclavitud, allá hay algo en lo cual yo quiero liberarte, y solamente a través de mi palabra, si la escuchas, puedo ayudarte. Si no, es imposible. Por eso Dios llama y pide, ¿qué cosa? El corazón. Lo primero que Dios va a sanar y a libertar es tu corazón, para que sea recto delante de Dios. Hermano, no hay cosa más preciosa que un hombre y una mujer convertido de verdad al Evangelio se vuelve sensible. Oh, antes agarramos esto y lo metíamos por donde quiera, muy grande, ¿verdad? Pero bueno, es todo lo posible por meter y ahora lo traje la camisa esta y la cubro y me voy como si nada, ¿verdad? Y eso era algo normal, robo. Pero ahora, hermano, ya no solamente es cuestión de robo. Ahora es que después, si hay un cigarrillo o hay una copita de aguardiente, ¿verdad?, o de alcohol por ahí, que ya no solamente el robo es agarrarlo algo, pero ya el cigarrillo y la copita ya no solamente es en la conducta del cuerpo, sino que afectan el cuerpo también y están manipulando y esclavizando el alma. Pero si por agarrar y tocar algo, por ver o hablar algo, ya somos tan sensibles e inmediatamente reconocemos que no es de Dios y que la rechazamos, cada día somos más sensibles a cualquier clase de pecado, por muy grande o pequeño que sea, y estamos dispuestos para rechazarlo. Amén. No meditamos dos veces, porque si caudicamos en pensamientos dos veces para pensarlo, ¿será bueno o no es bueno? ¿Será bueno o no? No pensamos dos veces, simplemente lo rechazamos y decimos: no, tiene nada que ver conmigo. Amén. Sensibilidad espiritual, porque hay una conciencia que está trabajando a favor suya y Dios la está usando, porque hay un corazón liberado, nuevo, santo, puro, y hay una mente nueva y renovada. Amén, amados. Lo que Dios primero quiere hacer es sanar el corazón. Un hombre y una mujer, y el impío o el gentil, dice, al perder toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con seguridad, con convicción, con placer, toda clase de impureza. Y eso tiene que ver con la práctica inmoral en la desviación sexual, sobre todo.
Y es la parte en la conducta del ser humano más terrible y más baja. ¿Sabe por qué Sodoma y Gomorra fueron consumidas? ¿Sabe por qué? Había diferentes clases de pecados ahí. Esa era la cultura normal de ellos. ¿Sabe que cada hombre y mujer que iban a ser habitantes para entrar a ser partícipes de la cultura de Sodoma y Gomorra tenían que ser pasados por la práctica de desviación sexual? Si el hombre no había probado a un hombre, tenía que probarlo. Si la mujer no había probado a una mujer, tenía que probarla, etcétera, etcétera. Tenía que pasar la prueba, si no, no era parte de ellos. Por eso cuando Dios le dice a Lot, que era el único justo, él y su familia que estaban ahí, el ángel le dice: Lot, Dios ha decidido que esta ciudad va a ser juzgada. Ustedes tienen que salir rápido de aquí, ya inmediatamente. Y cuando llegaron los dos seres angélicos manifestados en cuerpo visiblemente, y la gente de Sodoma los ve, cuando entraron los siguieron. Y cuando entraron a la casa de Lot para refugiarse esa noche y preparar a Lot y a su familia para que salieran a cierta parte, porque el juicio venía rápido sobre la ciudad, dice que aquella gente llegaron. Lea usted la escritura para que vea en Génesis. Y llegaron y tocaron la puerta de Lot y le dijeron: oye, hemos visto que tú tienes dos huéspedes aquí, sácalos porque queremos conocerlos. La palabra conocerlos no es de qué bueno, mucho gusto, Dios le bendiga, mi nombre es Jorge, tal y tal. No. La palabra conocerlos, sácalos porque queremos practicar sexo con ellos. Eso significa conocerlos, es dormir con ellos. ¿Sabe lo que hizo Lot? Salió y le dijo: no, hermanos, no, con estos varones no pidan eso, no, ellos no son para esto. Prefiero darles a mis hijas que son vírgenes, tómenlas. ¿Usted cree que Lot estaba haciendo bien? No estaba haciendo bien. Sin embargo, por no darles o cederles a los ángeles, él prefería darles a las hijas vírgenes. Estaba fallando también, pero él sabía que eran ángeles. Sin embargo, Dios no necesita que tú entregues tu vida, ni la vida de tus hijos, al infierno, al diablo, a la inmundicia, porque son hijos de Dios, como tu vida. Y Dios no necesita que lo defiendas, porque inmediatamente los ángeles hicieron un ademán y cegaron a todos y quedaron ciegos y no hallaban por dónde agarrar. E inmediatamente le dijo: hey, sálganse rápido y vayan para aquí recto, sin voltear a ver para atrás, porque si ustedes lo hacen van a tener problemas, porque lo que va a caer aquí, como dice el cubano, candela. Ustedes recuerdan la historia de la mujer de Lot, ¿verdad? Sí. Que su corazón, el cuerpo iba arreado para allá, pero la mente y el corazón de la pobre mujer estaba en la sociedad, acá, contaminada, y no aguantó la curiosidad y no sea juzgado ni quede como estatua de sal por la curiosidad. Cuando sientan un impulso de algo, pero ya el Espíritu Santo está tratando desde adentro, decir: ello es malo, no lo hagan. Inmediatamente, si usted me falta fuerza, Señor, dámela, pero yo sé que eso es malo y no lo quiero hacer. Cuando usted le hizo al Señor, el Señor está presto para fortalecerte, para ayudarte, para levantarte. Y dice: hijo mío, ven para acá que yo te ayudo. Pero tú no eres parte de Sodoma y Gomorra, no eres parte de este mundo, no eres parte de esta cultura. Ahora perteneces al reino, perteneces a mi cultura. Ahora me estás esperando a mí, que vengo desde el reino de los cielos. Una nueva cultura, un nuevo modo de pensar y de actuar. El reino de Dios se cultiva a través de una conducta, a través de un nuevo pensamiento. La palabra arrepentir, cuando Jesús llegó y les dijo: el reino de Dios se ha acercado aquí, y les dijo: arrepiéntase y conviértase en su pecado. Lo que abre las puertas a una nueva dimensión y a una nueva cultura espiritual significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en su origen significa cambio de mentalidad, mente nueva y renovada. Eso es lo que te impulsa a hacer acciones diferentes y no conformarte como eras antes. Amén, hermanos. Amén. Continuamos. Póngase en pie.